Hola para todos, estamos en el horóscopo de la semana y este es el horóscopo para ti, mi querido Tauro. Antes de iniciar de recibir las recomendaciones del horóscopo, veamos qué dice el mantra de la semana. Debes de repetirlo 3 veces, recuérdalo. El mantra de la semana para que lo tomes en cuenta. Cada célula de mi cuerpo está llena de vida y de energía. Y es verdad. El mundo notará poco y tampoco recordará por mucho tiempo lo que digamos aquí, pero jamás olvidará lo que hagamos aquí. Interesante. Lo que se dice no se recuerda, es posible, pero lo que se haga, mi querido Tauro, sí va a ser muy tomado en cuenta. Cada célula de mi cuerpo está lleno de vida y de energía. Muy interesante. Buen mantra de la semana. Veamos cómo iniciamos con tu horóscopo. Esta carta nos habla de los disgustos, nos habla de momentos que atraviesa Tauro, de pocas fortalezas, de malestares, de sinsabores. Incluso es una carta que nos dice que estás atravesando una guerra continua dentro de ti mismo, peleándote a ti mismo, y creo saber por qué. Es que en Tauro hay algunas situaciones de las cuales no quieres aceptar que has venido cometiendo algunos errores innecesarios. Mira, Tauro, cómo es a veces importante confrontarse a sí mismo y darse cuenta que somos víctimas de nuestros propios errores. Recordemos que como seres humanos tenemos falencias, momentos difíciles, pero también es importante reconocernos a nosotros mismos que esos errores y que esas circunstancias nos llevan muchas veces a tropezarnos a sí mismo. Así que buen pensamiento el día de hoy. Controla tu carácter, controla tus palabras, incluso lo que hagas, como dice el mantra. Las palabras se las podrá llevar el viento, pero lo que hagamos queda en el recuerdo, y eso es verdad. Tauro, vamos a estar aquí esta semana poniendo mucho cuidado sobre algunos temas de salud. No solamente la salud física se afecta, también se afecta nuestras emociones, también nos afectamos incluso en el sueño. Eso forma parte de la salud, así que hay que poner un poco de cuidado en que te estás viendo afectado y tratar de resolverlo como realmente lo necesitas. También es un tiempo bueno de absorber conocimientos de otras personas y dejarnos guiar por los que saben de los temas, incluso relacionados al trabajo, embellecer nuestra casa, incluso con nuestro porte físico. Qué maravilloso es entender que no somos perfectos, que no nos las sabemos todas, y aprender de otros es maravilloso. Esta semana es necesario que soluciones con tu pareja esa relación que viene tan intermitente, esa relación dañina que hay allí, disgustos, peleas, tiempos difíciles que está viviendo algunas relaciones en Tauro, y es el momento bueno como para liberarse de todo aquello y darle una oportunidad a una relación nueva o a solucionar. En los que se encuentran ahí como comprometidos, como muy unidos, tengo para contarles que van a hacer un propósito, van a adquirir, van a comprar, van a formar una sociedad, van a hacer algo con un dinerito
como pareja. Me parece maravilloso. Sin embargo, los que están solos en el tema del amor y que de verdad ya están agotados, cansados, porque uno también se agota de estar solo, uno necesita una persona. Es importante que entres un poco más en sociedad, hagas más encuentros con amigos, salgas un poco más. Recuerda, Tauro, que nadie va a tocar la puerta de tu hogar para decirte: Tauro, me necesitas, así que hay que salir un poco más y darte esa oportunidad de conocer personas. Tauro, vendes vehículo y adquieres vehículo nuevo, muy bien, porque es que ya ha estado proyectado y tomas una decisión que abrirá caminos oportunamente, y es aceptar un cambio de trabajo. Parejas de Tauro que no quieren en este momento traer herederos, vamos a cuidarnos mucho en el tema, porque en Tauro o en familias de Tauro o pareja aparece nacimientos, cunitas nuevas. Por ahí esa cigüeñita linda llegando a la familia en Tauro. Te cuestionas en el amor. Empodérate, Tauro o pareja de Tauro. Te cuestionas en el amor, empodérate, y así como das tanto de ti mismo, exige un poco. Ese propósito de viaje, de cambio que tienes o que tienen algunos, si estás seguro, hazlo. Recuerda que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero también hay que darse oportunidades para que en un futuro muy cercano o un poco lejano no nos demos golpes de pecho el por qué no lo hicimos. Recibes esa comunicación que necesitas con urgencia, documento, papel, algún documento legal importante para ti, lo estarás recibiendo, pero también organizas una situación con papeles por causa de dinero. Y mira, mi querido Tauro, cómo el rey de espada te está diciendo que durante estos días actúes con mucha sabiduría, sobre todo en temas de familia. Veamos las hadas que nos dicen. A ver, Tauro, ¿qué nos dicen las hadas? Iniciemos con Sota de Bastos. La Sota de Bastos nos habla de las incertidumbres y de los temores que tenemos para hacer algunos cambios, posiblemente hacer una inversión, ¿por qué no viajar, cambiar de casa? Pero esta carta es maravillosa. Madeline nos habla de no mirar el pasado y quedarnos en él, y este caballero de copas nos habla de avanzar y de investigar, de involucrarnos a cosas o a cambios nuevos. El dinero, si bien es importante para ti, llega para invertir o adquirir un bien deseado. El 6 de espada dice que definitivamente Tauro no hace algo si no lo ha pensado 2 o 3 veces, o incluso pide apoyo en esa decisión. Tienes un viaje pronto para hacer, pero no lo hagas si estás pensando que tu economía es poca. Y es verdad, Tauro, muchas veces solamente por cumplir un deseo con nosotros, con nuestra pareja, incluida la familia, hacemos esfuerzos demasiado innecesarios. Dice que es un viaje nuevo que has querido organizar, pero no logras organizar aún. Para concluir, Morgana, las amistades. Aleja de ti aquella persona que tú sabes muy bien que te envidia o que sencillamente quiere volverte vulnerable o que te sientas vulnerable. Tauro, gracias por suscribirte a este canal, gracias por tu apoyo. Recuerda que él sencillamente te anunciará cada semana del contenido que podamos mostrar aquí en Marta Astral. Un abrazo para ti, nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo.
Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.